Hola, en este video veremos cómo determinar si una matriz es o no diagonalizable. En particular, en este problema se nos pregunta si existe una base de R3 compuesta por vectores propios de la matriz A de filas 4, 1, menos 1, 2, 5, menos 2, 1, 1, 2. Recordemos que una matriz A de orden n es diagonalizable si existe una matriz P de orden n también e invertible, tal que P inversa A por P es una matriz diagonal. La matriz diagonal es la matriz que lleva precisamente en su diagonal los valores propios de A y la matriz P se construye con los vectores propios de la matriz A. De manera equivalente, podemos decir que A es una matriz diagonalizable si existe una base de Rn compuesta por vectores propios de A. Esta base de Rn son precisamente las columnas que van ubicadas en la matriz P que diagonaliza a la matriz A. Por otra parte, también podemos decir que A es diagonalizable si la multiplicidad algebraica y geométrica de los valores propios de la matriz A coinciden. La multiplicidad algebraica, ¿no es cierto?, es la multiplicidad del valor propio como raíz del polinomio característico y por otra parte la multiplicidad geométrica es la dimensión del espacio propio asociado. Por lo tanto, cuando nos preguntan si existe una base de R3 compuesta por vectores propios de esta matriz A, en realidad nos están preguntando si A es o no una matriz diagonalizable. Para determinarlo, lo primero que debemos hacer es buscar los valores propios de la matriz A. Luego de eso podemos usar cualquiera de las equivalencias que hemos visto aquí para determinar si A es o no diagonalizable. Entonces vamos a buscar el polinomio característico, que llamamos P de lambda, y es que corresponde al determinante de A menos lambda por la identidad, en este caso de orden 3. Este polinomio sería el determinante de 4 menos lambda en la fila 1, 1 menos 1, 2, 5 menos lambda, menos 2 como fila 2, y tercera fila 1, 1, 2 menos lambda. Para calcular este determinante acudiremos a las propiedades de los determinantes de modo que el polinomio característico vaya quedando de inmediato factorizado. Podemos hacer, dado que el determinante de una matriz no cambia al sumar a una fila un múltiplo escalar de otra fila, o bien a una columna un múltiplo escalar de otra columna, podríamos sumar a la columna 1 la columna 3. De ese modo obtenemos como como columna 1, 3 menos lambda, menos 2 y 2, 0, y 1 más 2 menos lambda, 3 menos lambda. Las siguientes dos columnas están iguales, 1, 5 menos lambda, 1, y columna 3, menos 1, menos 2, 2 menos lambda. Ahora puedo factorizar de la columna 1 un 3 menos lambda. 3 menos lambda por el determinante de columna 1, 1, 0, 1 y siguientes columnas las mismas que ya teníamos. Ya tenemos un factor del polinomio característico. Vamos a seguir usando propiedades de los determinantes. Para hacer un 0 aquí voy a sumar a la fila 3 menos la fila 1. Por lo tanto tenemos aquí 3 menos lambda por el determinante de primera fila 1, 1 menos 1, 0, 5 menos lambda, menos 2, y a la fila 3 sumaremos menos la fila 1, de modo que vamos a obtener aquí 0, 0, y 1 más 2 más lambda serían 3 menos lambda. Fíjate que este último determinante es el determinante de una matriz de tipo triangular,
Por lo tanto, para calcularlo solamente debemos hacer el producto de sus elementos, de los elementos de su diagonal, que serían 1 por 5 menos lambda y por 3 menos lambda. Por el 3 menos lambda que tenemos acá, sería 3 menos lambda al cuadrado. Por lo tanto, nuestro polinomio característico es 3 menos lambda al cuadrado por 5 menos lambda. Y tenemos entonces como valores propios de la matriz A, el que llamaremos lambda 1, que es igual a 3, estamos hablando de las raíces de p de lambda, y lambda 1 como raíz del polinomio característico tiene multiplicidad 2, mientras que el segundo valor propio, lambda 2 igual a 5, es simple o de multiplicidad 1. Ahora que tenemos el polinomio característico y sus raíces, es decir, los valores propios, vamos a analizar la multiplicidad geométrica de cada uno de ellos. Es decir, vamos a buscar la dimensión del espacio propio asociado. Partiremos con el valor propio lambda 1, que es 3. B lambda 1 sería el siguiente subespacio de R3 en este caso. Serían todos los vectores de R3, tales que A menos 3 veces la identidad por el vector B nos da 0. Como se trata de vectores de R3, podemos suponer que son de la forma X y Z. La matriz A menos 3 veces la identidad sería la matriz 4 menos 3 serían 1, 1 menos 1, 2, 5 menos 3 sería 2 y menos 2, y tercera fila 1, 1 y 2 menos 3 menos 1 por el vector X y Z igual a 0, el vector nulo de R3. Es decir, los vectores propios asociados al lambda 1, que es el 3, son todas las soluciones de este sistema homogéneo. Para resolver el sistema homogéneo usaremos el sistema equivalente que obtenemos al escalonar y reducir la matriz de coeficientes. Entonces, vamos a hacer operaciones elementales fila para obtener la matriz escalonada reducida por filas equivalente a la matriz original, a menos 3 veces la identidad. Entonces, fila 1 es 1, 1 menos 1, menos 2 fila 1 a la 2, obtenemos acá 0, 0 y 0, y menos fila 1, sumando a la fila 3, sería también 0, 0 y 0. Por los vectores propios que estamos suponiendo de la forma X y Z, debe ser igual a 0, 0 y 0. Entonces se trata del conjunto del subespacio de R3 de los vectores X y Z, donde X más Y menos Z, 0 y 0, debe ser igual al vector nulo. Esto es equivalente a decir X y Z, tales que X más Y menos Z es igual a 0, equivale a decir que Z debe ser de la forma X más Y con X e Y en R. Es decir, que todos los vectores propios asociados a este lambda 1 tienen la siguiente forma característica. Son de la forma X, Y, X más Y, con X e Y en R. Es decir, que son todas las combinaciones lineales de los vectores 1, 0, 1 y 0, 1, 1. Vemos que estos dos vectores son vectores linealmente independientes y por lo tanto son una base del espacio propio. El espacio propio asociado al lambda 1 está generado por los vectores 1, 0, 1
y 0, 1, 1. Ambos son linealmente independientes, por lo tanto son una base para este espacio propio y por lo tanto concluimos que la dimensión del espacio propio asociado al lambda 1 es 2. Y el valor propio, lambda 1 igual 3, recuerda que tenía multiplicidad 2, por lo tanto su multiplicidad geométrica, es decir, la dimensión del espacio propio asociado, coincide con su multiplicidad algebraica. Vamos a buscar ahora el espacio propio asociado a el segundo valor propio, de lambda 2. Este valor propio debiera tener asociado un espacio propio de dimensión 1. Recuerda que la multiplicidad algebraica de un valor propio es siempre, perdón, la multiplicidad geométrica de un valor propio es siempre menor o igual que la multiplicidad algebraica. Por lo tanto, como él tiene multiplicidad algebraica 1, seguro su espacio propio asociado tendrá también dimensión 1. ¿Quién es el espacio propio asociado? Todos los vectores B de R3, tales que A menos 5 veces la identidad por B es 0. Igual que antes, vamos a suponer vectores de la forma X y Z de R3 y la matriz A menos 5 veces la identidad sería, en este caso, la matriz de componentes menos 1, 1 menos 1, 2, 0 menos 2 y 1, 1 y 2 menos lambda serían menos 3. Por el vector B que hemos considerado de la forma X y Z debe ser igual a el vector nulo de R3, 0, 0, 0. Igual que antes, vamos a usar la matriz escalonada reducida por filas de la matriz de coeficientes de nuestro sistema homogéneo. Ponderando la primera fila por menos 1, obtenemos 1, menos 1, 1. También haciendo dos veces la fila 1, ponderándola por 2 y sumándola a la fila 2, obtenemos 0, 2, menos 4. Y sumando la fila 1 a la fila 3, obtenemos 0, 2 y menos 4. Este sistema es equivalente al anterior. Estamos hablando del mismo espacio propio. Todavía convendría seguir reduciendo la matriz, así que seguiremos aplicando operaciones elementales fila hasta dejarla en su forma escalonada reducida. La fila 1 la vamos a dejar todavía intacta y la fila 2 la vamos a ponderar por un medio. Obtenemos 0, 1, menos 2 y aprovechamos de sumar a la fila 3 menos fila 2. Así obtenemos aquí una fila nula. Todavía debiéramos dejar aquí un 0 sobre el pivote de la fila 2, así es que vamos a hacer fila 2, se la vamos a sumar a la fila 1. Tenemos todos los vectores X y Z, entonces tales que la matriz nueva sería 1, 0, menos 1, 0, 1, menos 2, 0, 0 y 0. Por X y Z es igual a el vector nulo. Esto es equivalente a decir que es el conjunto de los X y Z, tales que X menos Z, Y menos 2Z y 0 es igual a 0, 0 y 0. O bien, el conjunto de los X y Z de R3, tales que
x menos z es 0, es decir, x es igual a z, y y menos 2z es 0, es decir, y es igual a 2z, con z en R. Es decir, que todos los vectores propios asociados al lambda 2 tienen la siguiente forma característica. El x debe ser igual a z, y debe ser igual a 2z, y z en R, con z en R. Es decir, son todas las combinaciones lineales o múltiplos escalares, ¿no es cierto?, del vector 1, 2, 1. Es decir, que este espacio propio está asociado, perdón, está generado por un único vector propio, que es el 1, 2, 1, y por lo tanto su dimensión, es decir, la dimensión del espacio propio asociado al lambda 2, es 1. Por lo tanto, su multiplicidad algebraica y geométrica coinciden. Como las multiplicidades algebraica y geométrica de cada uno de los valores propios son coincidentes, concluimos que la matriz A es diagonalizable. Y por lo tanto, una base para R3, una base de R3 compuesta por vectores propios, de la matriz A, sería la siguiente. Llamémosla B, y vamos a ubicar como primer vector de esta base, o primeros vectores de esta base, los dos vectores propios linealmente independientes, que son base del espacio propio asociado al lambda 1, que era 3. Es decir, en esta base tenemos como primer vector el 1, 0, 1, segundo vector el 0, 1, 1, que son linealmente independientes, y vamos a agregar también un vector propio asociado al lambda 2. Recuerda que vectores propios asociados a distintos valores propios son linealmente independientes. Entonces vamos a usar el mismo generador del espacio propio de lambda 2, el 1, 2, 1. Esta es una base de R3 que está compuesta únicamente por vectores propios de la matriz A, y además tenemos la matriz P que diagonaliza A. ¿Quién es la matriz P? Es la matriz que lleva en sus columnas los vectores propios que hemos puesto en la base de R3, es decir, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1 y 1, 2, 1. Esta matriz P es una matriz invertible y es la matriz que diagonaliza a la matriz A, es decir, satisface que P inversa por A y por P da como resultado la matriz diagonal de valores propios. Ojo aquí cómo se ubican los valores propios en la matriz diagonal. En la primera columna de la matriz P tenemos un vector propio asociado al lambda 1, que era igual a 3. Por lo tanto, ese valor propio va también en la primera columna de la matriz diagonal. En la segunda columna de la matriz P tenemos otro vector propio asociado también al lambda 1, que era 3. Por lo tanto, en la segunda columna de la matriz diagonal también tenemos el valor propio 3. Y en la tercera columna de la matriz diagonal va el valor propio lambda 2 asociado al vector propio que ubicamos en la tercera columna de P, es decir, 5, 0, 0 y 5. Tú puedes verificar que efectivamente si calculas la inversa de P, haces el producto P inversa A por P, vas a obtener esta matriz diagonal. Entonces aquí hemos visto varias equivalencias para decir que una matriz A es diagonalizable. A es diagonalizable si la multiplicidad algebraica y geométrica de sus valores propios coinciden.
A es una matriz diagonalizable, digo, si existe la matriz P invertible, tal que P inversa A por P es la matriz diagonal de valores propios, y también podemos decir que A es diagonalizable si existe una base de R3 en este caso, compuesta por vectores propios de la matriz A. Espero que este video haya sido de ayuda y nos vemos en una próxima oportunidad.